Tiempo, antes del sonido, antes de toda forma, Dios ya era. Y cuando decidió hablar, su voz creó el universo, con una sola palabra. La nada se abrió como un telón. Y la luz irrumpió donde jamás había brillado. No era una luz tímida, era pura, viva, obediente. La oscuridad retrocedió. Y así nació el primer ritmo del mundo, día y noche, marcados, no por el azar, sino por la voluntad de Dios. Luego, Dios extendió el cielo como un inmenso techo azul, separó las aguas, ordenó el caos, y el mundo comenzó a respirar. Las profundidades quedaron abajo, arriba, los cielos, todo tenía un lugar, todo respondía a él. Cuando Dios habló otra vez, la tierra emergió, los mares se retiraron como si reconocieran a su rey. Y el suelo desnudo se cubrió de verdes intensos, hierbas, semillas, árboles cargados de fruto. No solo eran bellos, estaban llenos de vida. Cada uno reproducía según su especie, porque el orden de Dios siempre produce abundancia. Entonces el cielo se llenó de señales, el sol para gobernar el día, la luna para alumbrar la noche, y las estrellas como incontables testigos. No eran dioses, no gobernaban el destino, simplemente cumplían la función que Dios les dio. Después, el mar se llenó de movimiento, y el cielo de canto. Peces, criaturas gigantes de las profundidades, aves que surcaban los cielos. Dios los bendijo. Y por primera vez una palabra resonó con fuerza: sean fructíferos y multiplíquense. La vida no era un accidente, era un regalo multiplicador. La tierra también respondió. Animales grandes y pequeños caminaron, corrieron y rugieron sobre el suelo, cada uno distinto, cada uno necesario. Y entonces, Dios hizo algo que detuvo el curso de la historia. Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. No los formó con solo una palabra, los moldeó con intención. El polvo de la tierra se convirtió en cuerpo, y el aliento de Dios en vida. Así nació el hombre, no como esclavo, sino como portador de la imagen divina. Hombre y mujer los creó, los bendijo, y les confió la creación. El mundo no era suyo para explotar, sino para cuidar y gobernar bajo la autoridad de Dios. Al terminar, Dios contempló todo lo que había hecho, y declaró algo eterno: era muy bueno. Entonces descansó, no porque estuviera cansado, sino para establecer un principio sagrado. El descanso también es parte del diseño divino. Pero la historia apenas comenzaba. Dios preparó un lugar especial, el jardín del Edén. Allí, la vida fluía en perfecta armonía. Árboles hermosos, ríos abundantes, y una relación directa entre Dios y el ser humano. No había vergüenza, no había miedo, no había muerte. Sin embargo, en medio del jardín había una elección. Dos árboles, uno representaba la vida, el otro, el conocimiento del bien y del mal. Y aunque todo era perfecto, la libertad abrió la puerta a algo que cambiaría el destino del mundo. El jardín estaba en silencio, hasta que una voz diferente se deslizó entre los árboles. No rugía, no gritaba, susurraba: la serpiente, la más astuta de todas las criaturas que el Señor Dios había hecho. Se acercó a la mujer con una pregunta que parecía inocente, pero estaba cargada de duda. ¿De veras Dios les dijo que no podían comer del fruto de ninguno de los árboles? La mujer respondió con lo que sabía: podían comer de todos, excepto de uno. Dios había sido claro: si comían de ese árbol, morirían. Entonces la serpiente atacó el corazón del mandato divino. No morirán, dijo. Dios sabe que, en cuanto coman, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación no fue solo el fruto, fue la idea: puedes ser tu propio Dios. La mujer miró el árbol, parecía bueno, parecía deseable, parecía sabio. Y ella tomó el fruto, y ella comió. Y ella dio también a su esposo, que estaba con ella, y él comió. En ese instante, algo se rompió, sus ojos se abrieron, pero no como prometía la serpiente. No vieron poder, vieron vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y corrieron a cubrirse. El pecado siempre promete libertad, pero primero despoja la inocencia. Cuando escucharon al Señor Dios caminando por el jardín, ya no corrieron hacia él, se escondieron. ¿Dónde estás?, preguntó Dios, no porque no supiera, sino porque el pecado siempre nos aleja, y Dios siempre nos busca. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente.
Nadie asumió responsabilidad. Entonces Dios habló, y sus palabras marcaron la historia humana. La serpiente fue maldecida, pero también recibió la promesa que atravesaría los siglos. Un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. Aunque él le heriría el talón, la mujer enfrentaría dolor, el hombre trabajaría con sudor, la tierra misma sería afectada. Y llega lo más doloroso, la relación perfecta se quebró. Dios, en su misericordia, hizo algo inesperado. Cubrió su desnudez con pieles. La vida fue entregada para cubrir la vergüenza. Desde el principio, la redención tuvo un precio y luego, para que el ser humano no viviera eternamente en su estado caído, Dios los expulsó del jardín. Un ángel con espada encendida guardó el camino al árbol de la vida. Las puertas del Edén se cerraron, pero el corazón de Dios no. Lejos del jardín, la vida continuó, pero ya no era la misma. Adán y Eva formaron un hogar en un mundo marcado por el esfuerzo y el dolor. Eva dio a luz a su primer hijo, y lo llamó Caín, diciendo: con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Después nació Abel, su hermano menor. Los dos crecieron, pero tomaron caminos distintos. Caín trabajaba la tierra, Abel cuidaba ovejas. Llegó el día de presentar ofrendas al Señor. Caín llevó algunos frutos del suelo. Abel ofreció lo mejor de sus primeros corderos. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El problema no era el tipo de ofrenda, era el corazón. Caín se enfureció, su rostro se endureció, y el Señor le habló con paciencia: ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta, ansioso por controlarte, aunque tú debes dominarlo. Caín fue confrontado con el peso de su pecado. La tierra ya no le daría fruto con facilidad. Sería un errante, un fugitivo. Caín temió morir a manos de otros, y aún así, Dios mostró misericordia. Le puso una marca para protegerlo. Caín se fue de la presencia del Señor. La violencia había entrado oficialmente a la historia humana. Sin embargo, Dios no dejó que la esperanza muriera con Abel. Caín escuchó, pero no obedeció. Invitó a Abel al campo de allí, donde nadie más podía ver. Caín atacó a su propio hermano y lo mató. La primera muerte no fue un accidente, fue un asesinato. Y fue entre hermanos. Entonces el Señor habló otra vez: ¿dónde está tú, hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La respuesta de Dios fue firme y dolorosa: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eva dio a luz a otro hijo, y lo llamó Set, diciendo que Dios le había concedido un nuevo hijo en lugar de Abel. De Set nació una línea distinta, una generación donde comenzó a invocarse el nombre del Señor. La humanidad crecía, ciudades fueron fundadas, herramientas creadas, música y arte surgieron. Pero junto con el progreso, el corazón humano seguía inclinándose al mal. El pecado ya no era un susurro en un jardín, ahora gritaba en LOS Campos. Construía ciudades. Se transmitía de generación en generación. Y aunque Dios seguía dando vida, la maldad comenzaba a cubrir la tierra como una sombra creciente. El tiempo siguió su marcha, años se convirtieron en décadas, décadas en siglos. Y la humanidad se multiplicó sobre la faz de la tierra. Los nombres se sucedían uno tras otro, como un eco constante. Padres, hijos, generaciones enteras que nacían, vivían y morían. Algunos vivieron muchos años, tantos que parecía que el mundo no terminaría. Cada nombre cerraba su historia con la misma frase solemne: y luego murió. La muerte, que había entrado por el pecado, ahora caminaba junto a cada generación. Sin embargo, en medio de esa larga lista, hubo uno diferente, un hombre que caminó en íntima comunión con Dios. Su vida no terminó como las demás, porque Dios se lo llevó consigo. Era un recordatorio silencioso de que aún era posible vivir cerca del Creador. Pero la excepción no detuvo la corriente. La tierra se llenó de personas y también de violencia, orgullo y corrupción. Las decisiones humanas comenzaron a alejarse cada vez más del diseño original. El corazón del hombre ya no buscaba a Dios, se buscaba a sí mismo. La maldad dejó de ser ocasional y se volvió constante. Los pensamientos de la humanidad se inclinaron, día tras día, hacia lo malo. Y entonces, una frase estremeció el cielo. El Señor observó la profundidad de la maldad del corazón humano. No era ignorancia, no era debilidad momentánea, era una inclinación continua. La paciencia divina no era indiferencia. El amor de Dios
no anulaba su santidad, su acercaba a un momento decisivo, un juicio que no sería impulsivo, sino necesario. Pero incluso en medio de ese dolor y Dios no dejó de buscar una razón, de mostrar gracia. Sus ojos recorrieron la tierra, entre millones de corazones endurecidos. Buscó uno diferente. El dolor llenó el corazón de Dios. La Biblia lo describe con palabras humanas para que podamos comprenderlo. Le dolió haber creado al ser humano, no porque se hubiera equivocado, sino porque el amor siempre sufre cuando es rechazado. La creación había sido declarada muy buena, ahora estaba distorsionada. La violencia llenaba la tierra. La imagen de Dios en el hombre estaba siendo cubierta por egoísmo, abuso y pecado. Dios habló con justicia. La humanidad no podía seguir así para siempre. La oscuridad avanzó sin pedir permiso. La humanidad ya no solo pecaba, se complacía en hacerlo. La tierra se llenó de violencia, de abuso, de corazones endurecidos. La injusticia dejó de ser excepción y se volvió costumbre. Cada día, cada pensamiento, cada intención del corazón humano se inclinaba más y más hacia el mal. La Biblia lo describe con palabras que estremecen. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dios miró su creación, la obra de sus manos, los portadores de su imagen, y su corazón fue profundamente entristecido. No fue ira sin control, fue dolor, el dolor de un padre al ver que el amor fue rechazado una y otra vez. Entonces el Señor declaró que el pecado no podía continuar indefinidamente. La corrupción había alcanzado un punto crítico. La tierra, diseñada para reflejar su gloria, ahora gemía bajo el peso de la maldad humana. El juicio se acercaba, no como un arrebato, no como venganza, sino como un acto de justicia frente a un mundo que había decidido caminar sin Dios. Todo parecía perdido. No había arrepentimiento. No. Había búsqueda, no había temor de Dios. Pero justo cuando la noche parecía más densa, cuando la historia parecía dirigirse a un final inevitable, la Biblia pronuncia una de las frases más poderosas jamás escritas. Pero Noé, un contraste eterno, una pausa en medio del juicio, un destello de gracia en un mundo cubierto de sombras. Pero Noé, en medio de un mundo que había olvidado a Dios, Noé fue diferente, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón estaba alineado con el Creador. Mientras la violencia llenaba la tierra y la corrupción se extendía como una plaga invisible, Noé caminaba con Dios. La Biblia lo describe con palabras claras y poderosas. Noé era un hombre justo, la única persona intachable de su tiempo, y vivía en estrecha relación con Dios. Noé no nadaba con la corriente, no se adaptó a la maldad de su generación, no negoció sus convicciones. Mientras otros vivían para sí mismos, Noé vivía para Dios. La corrupción había llegado tan lejos que la tierra misma estaba arruinada a los ojos del Señor. La violencia se había convertido en lenguaje común. La vida humana había perdido su valor. El diseño divino estaba siendo pisoteado sin remordimiento. Y Dios habló. Le reveló a Noé una verdad estremecedora. El fin de toda carne se acercaba. La tierra sería juzgada. El pecado tendría consecuencias. Pero junto con esa revelación, Dios extendió gracia. Noé no solo escuchó la voz de Dios, le creyó. En un mundo sordo a la verdad, Noé prestó atención. En una generación se burlaba de la justicia, no eligió la obediencia. Su fe no fue pasiva, fue activa, constante, perseverante. Dios estaba a punto de hacer algo nunca antes visto, algo que marcaría la historia para siempre. Pero antes del juicio, Dios preparó salvación, y esa salvación comenzaría con una instrucción tan extraña como desafiante, una orden que requeriría fe, paciencia y obediencia absoluta. Dios habló con claridad, no con metáforas, no con símbolos. Le dijo a Noé exactamente qué iba a hacer, y exactamente qué debía hacer él. El mundo que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Dios le anunció que un diluvio cubriría la tierra, que las aguas borrarían la corrupción, y que todo lo que respiraba, fuera del plan divino, desaparecería. Era una noticia pesada, imposible de ignorar. Pero junto al juicio, Dios hizo un pacto. Le ordenó a Noé construir un arca, no una barca pequeña y no un refugio temporal, sino una estructura enorme, nunca antes vista, diseñada para preservar la vida. Cada medida fue dada por Dios, cada material fue especificado, cada detalle tenía propósito. El arca sería el lugar de salvación para Noé, su familia y las criaturas que Dios mismo traería. Noé no discutió,
No pidió señales adicionales, no negoció plazos, simplemente obedeció. Imagina la escena: un hombre construyendo un arca gigante, en una tierra seca, mientras el mundo a su alrededor seguía viviendo como si nada fuera a pasar. Las miradas se burlaban, las risas se escuchaban, las dudas intentaban infiltrarse. Pero Noé seguía martillando. Cada golpe de madera era un acto de fe. Cada día de trabajo era una declaración silenciosa. Yo le creo a Dios. La obediencia de Noé no fue rápida ni fácil, fue constante, año tras año. Permaneció fiel, mientras otros ignoraban la advertencia divina. Noé construía esperanza en forma de arca. Dios estaba llamando a la humanidad al arrepentimiento, pero solo uno escuchó con el corazón. Y cuando el arca estuvo lista, algo comenzó a suceder, algo que nadie podía explicar y algo que anunciaba que el tiempo se estaba agotando. Dale like, suscríbete y comparte para más de la Biblia en historias.